Mis amados, quisiera que el día de hoy comenzáramos esta serie que vamos a comenzar en este 2026. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta serie de sermones que comenzamos el día de hoy, es seguramente una serie que algunos verán como muy motivacional, puede decirse. Pero no quiero apelar a las emociones absolutamente de nadie, sino poder tomar la Biblia en nuestra mano y poder creer que lo que vamos a estar leyendo nosotros, lo que vamos a estar encontrando en la Escritura, esa es la palabra que nos va a ayudar a comenzar un buen año. Porque hoy estamos en un nuevo año, muy joven, tiene solo 4 días de vida o menos, y siempre las personas se preguntan cómo comenzar el nuevo año. Ahí hay personas que también se preguntan, bueno, hubo cosas que fueron difíciles el año pasado, hubo algunas cosas imposibles que no llegué a concretar, pero todavía peor es cuando una persona entonces piensa que esos imposibles que vivieron o que experimentaron el año pasado van a seguir estando en este nuevo año. Muchas veces las personas se sienten como atormentadas por este tipo de pensamientos y a veces cuando usted le pregunta sobre algún proyecto, algo que querían hacer, inmediatamente responden, oh no, eso es imposible, eso no lo voy a poder hacer nunca, no pude el año pasado y tampoco voy a poder este año. Pareciera ser que ese ambiente de lo imposible, como si fuera una especie de virus de lo imposible, se apoderara de su fe, se apoderara de sus pensamientos también. Y amados míos, quiero proponerles que hoy tomemos nuestra Biblia y podamos decirle al Señor que vamos a confiar en lo que vamos a leer hoy en la palabra de Dios y que nos pueda ayudar a nosotros a enfrentar aquellos imposibles que de repente se puedan llegar a dar en este nuevo año. Note que yo no estoy diciendo que usted y yo no vamos a vivir cosas que nos puedan parecer difíciles o que nos puedan parecer imposibles. Lo que quiero persuadirles con la palabra de Dios es que podamos enfrentar esos supuestos imposibles con la palabra de Dios. ¿Qué les parece si recurrimos a ella, si le pedimos a Dios que con su palabra nos ayude a enfrentar aquellas circunstancias que nos puedan parecer imposibles? ¿Cree usted que haríamos bien en recurrir a la palabra? ¿Sí? ¿Habrá alguien aquí que tenga un mejor libro? ¿A alguien mejor? ¿No? Entonces, ¿nos ponemos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Abrimos la Escritura? Muy bien. Vamos al libro de Génesis entonces, si son tan amables, y quiero proponerles entonces que hoy en día enfrentemos, o mejor dicho, comencemos con esta serie de ¿será imposible? Quisiera llevarles entonces a los acontecimientos que se estaban llevando a cabo un día en la vida de una familia como la suya y como la mía, en la vida de un matrimonio. Génesis capítulo 18, si son tan amables. Noten ustedes entonces de que mientras usted busca en su Biblia Génesis capítulo 18, vamos a encontrar aquí un acontecimiento que lo conocemos bastante, pero que se da en muchísimas personas. Yo he conocido muchísimos matrimonios
que lamentablemente en un momento determinado de su vida descubren que no han podido procrear, no han podido tener hijos, y es un tópico, un tema de conversación, de situaciones un tanto difíciles a veces que enfrentar. Pero un día en la vida de un hombre muy importante para el pueblo de Israel, como lo es el patriarca Abraham, le tocó justamente enfrentar lo que podría parecer para aquella comunidad algo imposible para él y para su esposa Sara. Quisiera que pudiéramos leer desde el versículo 9, para no leer todo el capítulo, y podamos ver entonces lo que está sucediendo aquí. Versículo 9, y le dijeron, y aquí tengamos en cuenta que hay 2 ángeles que les han visitado, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, le dice el ángel de Dios, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Imagínense ustedes Abraham escuchando a este enviado de Dios, un hombre mayor. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Vean el versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Podríamos también decir, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Al tiempo señalado, enfatiza aquí el enviado de Dios, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El tiempo de la vida, lo que dura todo, entonces un embarazo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Amados míos, aquí estamos justamente hablando del anuncio del nacimiento de Isaac. Y fíjense en ustedes qué interesante de que el mismo enviado de Dios les dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Saben, habían pasado ya tantos años, edad avanzada, dice justamente la Escritura, que tal vez ya se habían acostumbrado, ya habían dicho, bueno, esto así va a ser, no vamos a tener entonces descendencia. Parece ser entonces que la promesa del Señor no se va a cumplir. Tal vez vivirían una especie de incertidumbre en cuanto a ese tópico, hasta que el día llegó, el día de la visitación, el día de que Dios envía a su mensajero, para que ellos recibieran entonces la seguridad de que las cosas se iban a llevar a cabo tal y cual lo había prometido Dios. A veces parece ser que no somos muy buenos para esperar. La impaciencia a veces nos domina, tenemos que confesar. Especialmente en el mundo que vivimos, el hecho de ser pacientes no es muy visto, no es muy bien visto, vamos a decir. Todo tiene que ser rápido, ¿verdad? In and out. Todo tiene que ser lo más rápido posible, es lo mejor, pareciera ser. Si es rápido es bueno, si es rápido está bien.
Parece ser que hoy hasta las empresas se esfuerzan para que las cosas a usted le lleguen rápido a su casa, para cocinarle rápido y que tenga ese plato de comida en la mesa de ese restaurante rápido allí en la mesa. Pero amados míos, Abraham y Isaac necesitaron justamente acudir a esta paciencia de Dios para esperar entonces el momento también de Dios. No porque sea algo imposible para Dios, sino porque las cosas tenían que suceder en el tiempo de Dios. Isaac tenía que nacer en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Abraham o de Sara. De eso se trata. Amados míos, recordemos esto. Necesitamos esperar que las cosas se lleven a cabo conforme al tiempo de Dios. ¿Qué cosas de repente estás esperando? De repente te pones ansioso o ansiosa porque esas cosas no se están llevando a cabo. Pero necesitamos confiar en el Señor. Él sigue estando en control de todo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las guerras, a pesar de la incertidumbre que podamos vivir. El ser humano sí se presta a vivir en incertidumbre, pero Dios no. A Dios no hay ninguna incertidumbre que le conquiste su mente o sus pensamientos. Nosotros sí, porque bueno, somos débiles. Pero amados míos, por eso necesitamos confiar completamente en Dios. Y Sara, claro, se rió. Ella dijo, pero esto no puede ser. Ya ni siquiera estoy menstruando, ya no tengo la costumbre de las mujeres, como dice aquí. ¿Cómo se puede dar eso? Tal vez algún médico, ¿verdad?, diría, no, definitivamente no. Si veo la edad de la señora, veo que ha abandonado la costumbre de las mujeres, y un médico en esos días le hubiera dicho, señora, lo sentimos mucho, médicamente hablando, ya no espere usted quedar embarazada jamás. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios es un experto en revertir los diagnósticos que puedan dar los seres humanos muchas veces. Así que, amados míos, recordemos enfrentar las cosas de la imposibilidad confiando en el Señor y esperando su momento, esperando su tiempo. Recuerda, no dejes que la impaciencia gobierne tu vida y tus pensamientos. Por eso necesitamos buscarle a Él. El asunto es de que el tiempo transcurrió para este pueblo que comenzaba, para toda la descendencia de este patriarca. Y claro, pasaron muchas cosas. Suceden entonces la procreación, el crecimiento, después el desarrollo de las famosas tribus de Israel, mucho tiempo después de Abraham, aunque todos sostenían siempre a Abraham como su patriarca. Pero recordemos que en un momento dado vienen siempre generaciones diferentes y hay entonces una generación de israelitas, de los que habían salido de los lomos de Jacob, de aquellos grandes líderes también de las diferentes tribus que habían entonces terminado en las tierras de Egipto, donde alguna vez José, otro gran líder del pueblo de Dios, había sido, podríamos decir, la segunda persona más importante en autoridad gubernamental. Pero el tiempo ha pasado y esa generación que estuvo en Egipto ahora ya son esclavos, porque también otros de la generación de Egipto no conocieron a José y esclavizaron al pueblo de Israel para que hicieran sus ladrillos y de seguir construyendo aquellas tremendas ciudades que hacían en Egipto, en el antiguo El Cairo, como hoy podemos de repente visitar. El asunto entonces es de que así como
llegó el día para Abraham y Sara del anuncio de Isaac, también les llegó el día a ese pueblo que ahora eran esclavos en Egipto. Y entonces era el momento de salir, de llegar a la libertad que ellos necesitaban y que esperaban. Quisiera llevarles entonces ahora unas páginas hacia su derecha e ir al libro de Éxodo, por favor. Ustedes dirán, uy, pastor, nos sacó de allá de la Mesopotamia, de las tierras de Abraham, de Sara, y ya nos llevó entonces a Egipto. Lo que sucede es que en la narrativa bíblica sucede esto. No podemos medir el tiempo por una cantidad enorme de páginas, sino por el escrito mismo. Ahora entonces en Génesis, o mejor dicho, Éxodo capítulo 14, quisiera que pudiéramos leer aquí en Éxodo el capítulo 14, si son tan amables. Y fíjense en ustedes lo que está ocurriendo aquí. ¿Encontró usted Éxodo capítulo 14? Muy bien. En este caso sí le voy a pedir que leamos todo el contexto para entender lo que está sucediendo. Capítulo 14, versículo 1 de Éxodo dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré, dice Dios, el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Noten ustedes aquí el objetivo de Dios, que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Recuerden que en realidad habían salido con permiso, guiados por Moisés. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, segunda vez nos dice esto, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Márquelo en su Biblia y diga conmigo: mano poderosa. No es que salieron con una bomba, que salieron con armas, salieron con mano poderosa, refiriéndose a la presencia de Dios en todo esto, a la autoridad de Dios. Si verso 9 dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Noten ustedes esto: los hijos de Israel levantan entonces sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por favor, recuerde esta expresión, muy importante. Levantaron sus ojos y miraron lo que venía. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés. Ahora entonces ellos miran, ven que el ejército de Faraón los persigue, se sienten que de alguna manera
están sin salida, parece algo imposible salir de ese problema en el que están. Y noten ustedes que ahora van a Moisés y le dice: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Es decir, ellos están pensando que lo único que viene para ellos es la muerte. En eso están pensando. Vamos a morir. Somos simplemente un pueblo de esclavos perseguidos por una cantidad enorme de carros de guerra, de gente experimentada y violenta. Vamos a morir todos. Ese es el pensamiento que seguramente tenían ellos. Increpan al pobre Moisés, a su líder, a su pastor, y les dice: ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es todo lo que te hablamos en Egipto? Noten ustedes que había algunos que ya le habían reconvenido a Moisés. ¿Se acuerdan de Pedro cuando reconvenía al Señor Jesús, tratando de que cambiara de opinión, de ir a la cruz? Te lo hemos dicho, Moisés, como diciéndole: cabeza dura, no entiendes. Pero noten ustedes qué interesante, versículo 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? O sea, en su mente querían seguir siendo esclavos. Esa es la realidad. Es lo que estamos leyendo. Pretendían seguir siendo esclavos con tal de tener, asegurada la comida por lo menos y el techo. ¿Por qué mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Noten ustedes, estaban seguros que iban a morir. Y Moisés entonces dijo al pueblo, y aquí es donde veo que es tan importante las palabras de Moisés, el hecho de que un hombre se levante en medio de las circunstancias y que confiando en el Señor con todo su corazón pueda hablarles. A veces suceden cosas así, donde justamente la desconfianza, la incertidumbre se puede apoderar de toda una familia, se puede apoderar hasta de toda una congregación, hasta de toda una ciudad de repente. Pero se necesita que alguien lleno del Espíritu Santo y alguien con una plena confianza en Dios se levante con esa mansedumbre de Dios y les diga: no temáis. Le puede decir a la persona que está a su lado: no temas este año. No temáis, estad firmes, dice Moisés, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Él le dice: está tan seguro Moisés de que Dios está en control de todo, que les dice: ustedes van a ver la salvación. Alguno de estos israelitas diría: Moisés, tú estás loco. ¿Es que tú no ves a los ejércitos del faraón? ¿Es que tú no ves todos esos carros armados? ¿No te das cuenta que nos van a destrozar? ¿Nos van a matar a todos? ¿No van a dejar a nadie con vida? Interesante. Moisés permanece firme, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Interesante. Un hombre les dice: ¿ustedes ven eso? ¿Ustedes se sienten amedrentados por todo eso? ¿Tienen temor de todo esto? ¿Un espíritu tal vez de cobardía vino sobre ustedes por lo que están viendo? Pero déjenme decirles que nunca más los volverán a ver, porque no son ustedes los que van a morir. Y esto es palabra de su servidor. Y eso es una realidad. Si seguimos en la lectura, imagínense ustedes entonces que Él les dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Le puedes decir a la persona que está a tu lado: Dios pelea por ti. Jehová pelea por ti, está tranquila, tranquilo.
No es que estoy diciendo que no te preocupes absolutamente por nada en la vida. No, simplemente confía en Dios a pesar de las circunstancias. Yo no creo que hay alguien acá que está sintiendo que un ejército poderoso está viniendo para quitarle la vida, ¿verdad? Aquellos sí, pero usted y yo, ¿cuáles son nuestras demandas, nuestros desafíos de este día o de este tiempo en el cual hemos comenzado en el 2026? En relación a la economía, en relación a finanzas, en relación al trabajo, a la familia, ¿qué será? Amados, qué interesante es entonces lo que estamos leyendo nosotros, porque entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Qué interesante es esto. Mire, es una frase muy pequeña. Di a los hijos de Israel que marchen. Pero los de Israel están aquí, ahí tienen el mar, allá tienen al ejército de Faraón que viene sobre ellos. No hay ningún puente, no hay ningún camino. Aquí yo delante mío tengo un camino, aquí puedo salir corriendo de repente. No había tal cosa. ¿Cómo es eso, Moisés? Vamos a empezar a caminar, nos vamos a empezar a meter cada vez más en la orilla, en las aguas de la playa, a seguir caminando. Entonces, ¿qué quieres, Moisés? ¿Que muramos ahogados? Interesante, marchen. Claro, usted dirá, es que claro, no le da muchos detalles. Marchen, es decir, era necesario que estos israelitas en este acto de dar esos primeros pasos pudieran hacerlo con confianza en el Señor, de marchar, aunque lo que ellos veían era un mar donde podrían morir ahogados. Marchen, diles que marchen. Y luego le dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y el verso 17 dice: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Mis amados, cuando aquel grupo enorme verdaderamente, de hombres y mujeres, y no solo de israelitas, porque había otras etnias que se habían ido con ellos también. Imagínense en terminar de cruzar, y ni bien cruzó la última persona, comienzan las aguas a cerrarse. Pero ya venían detrás entonces estos carros del faraón súper armados, con esos caballos potentes corriendo, porque estaba en seco, así que ellos podían, no era que se estaban enlodando, sino que así como los israelitas cruzaron caminando, estos egipcios también iban detrás de ellos. Pero en ese momento comienzan a cerrarse las aguas. Imagínense en aquellos israelitas que terminaban de cruzar y se daban vuelta y miraban hacia atrás y veían esas grandes paredes, murallas de agua que se habían formado, que ahora caían literalmente sobre todo aquel ejército. Pero hacía minutos atrás era imposible la salvación. No nos olvidemos lo que acabábamos de leer. Era imposible la salvación para ellos, porque de un lado estaba el ejército y del otro lado estaba el mar. Pero el momento de Dios se lleva a cabo como Dios lo había predeterminado. El pueblo tenía que marchar y entonces Moisés tenía que alzar su vara.
Hay una actitud dual entre lo que es el pueblo y su líder. Qué interesante entonces, que nos encontramos ante un momento de imposibilidad. ¿Cuántas personas habrán dicho, es imposible, vamos a morir, no hay salvación para nadie, se terminó acá el pueblo de Israel? Porque si los hubieran aniquilado a todos, hasta ahí llegaban. No había otras generaciones por allí que hubieran cruzado, que hubieran quedado en Egipto. No quedó nadie. Así que hubiera muerto ya por completo todo Israel, y entonces los planes de Dios no se llevarían a cabo. Pero como Dios sabe muy bien cómo ejecutar sus planes, las cosas sucedieron. Así como fue imposible para Sara creer que podía tener un niño, así como era imposible para estos israelitas creer que podrían salvarse, la imposibilidad estaba gobernando sus mentes. Noten ustedes, la imposibilidad gobernando allí la mente de una mujer como Sara. Pero ahora vemos que la imposibilidad estaba también gobernando la mente de muchas personas. De manera comunitaria lo estaba haciendo. Pero saben, el pueblo de Israel tenía que aprender varias cosas. Quisiera llevarles, tal vez en su Biblia le va a tocar simplemente mover una página nada más y ir conmigo a Éxodo 16. Porque el pueblo ha cruzado, finalmente, aquel pueblo que tenía a Abraham por su patriarca, no se olviden de esto, y ahora están en el desierto, y ahora entonces necesitan saber qué van a hacer. ¿Y ahora qué? Nos salvamos, sí. Nos salvamos del faraón, nos salvamos del ejército, Dios nos salvó la vida. Aunque pareciera que hasta ahora no encontramos a los israelitas hablando bien de Dios. Interesante. Es Moisés nada más. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 16, si es tan amable. Noten ustedes entonces que dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. No era tanto tiempo entonces. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, noten ustedes, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez van sobre su líder. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Qué interesante, parece que a veces el ser humano como que experimenta un regreso en su pensamiento. Y ahora ellos otra vez parece ser que están deseando lo mismo que ya le habían dicho a Moisés. Ojalá hubiéramos muerto. Porque ahora sienten que se mueren de hambre. Ahora parece que lo imposible para ellos es recibir alimento porque están en el desierto y no saben qué hacer. Y van sobre su líder otra vez y expresan que deseaban entonces haber muerto. Qué interesante, ¿verdad? Pareciera ser como que la mente de estas personas estaba totalmente persuadida, convencida de que Dios no podía trabajar en sus vidas, a pesar de que se los había demostrado. Cruzaron en seco el Mar Rojo. Era una muy buena demostración del cuidado de Dios, del amor de Dios, de la protección de Dios. Hermanos y hermanas, les hago una pregunta.
¿Cuándo fue la última vez que Dios te demostró su amor, te demostró su cuidado, te demostró su protección, te demostró que te guarda allí en el hueco poderoso de tu mano? Tal vez alguien dirá, la verdad que ni me acuerdo, pastor. A veces tenemos que analizar un poquito hasta los detalles más simples de la vida y darnos cuenta que en esos detalles de tu vida, ahí está Dios presente también. Ahí estuvo Dios salvándote, guardándote. No nos cansemos de glorificar a Dios por todo y en todo. No lo midas, pequeño, mediano, grande. Amados, noten ustedes que entonces en el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés. Imagínense ustedes, ¿verdad? Dios mirando a su pueblo, viendo cómo actúa su pueblo. Entonces va con Moisés y les dice, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y amados, es interesante entonces cómo Dios se manifestó una vez más. Ya les había salvado, ahora les estaba proveyendo del alimento que ellos necesitaban. Lo interesante es que este es un alimento por el cual ellos nunca trabajaron, nunca hicieron absolutamente nada, solo salir de su tienda y recoger su maná. Por ahí hay algunas fotografías para ayudarle a ilustrar. Que tenía que ser cada día, nada de estar guardando para el día de mañana. No lo podía guardar en su cajita esa plástica que usted lleva para el lunch. Interesante cómo Dios se vuelve a manifestar. Seguramente algunas mujeres en aquellos días encargadas de preparar la comida, como ya no había nada, ¿qué le van a dar de comer a sus hijos? Y dirían, es imposible. Mirarían el desierto, pero acá no hay nada, acá no hay árboles frutales, acá no hay ni siquiera algún río donde podamos ir a recoger algunos vegetales, algunas hierbas, preparar algo de comer. Y dirían, es imposible. Es literalmente imposible darles de comer a mis hijos, todos vamos a morir. Otra vez ese pensamiento. Yo creo que Dios estaba trabajando con su pueblo, ¿verdad? Quería verdaderamente prepararlo para que confiaran en Él, creyeran completamente en Él. Entonces llama a Moisés. Y noten ustedes qué interesante, no es de que de repente aparecen. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús proveyó de alimentos con aquellos peces y panes nada más? Y entonces se multiplicó los peces y los panes poco a poco. Esto fue algo completamente distinto, porque esto venía del cielo y venía maná. No eran peces, no era aquel pan, era maná. Y según entendemos, un alimento rico, nutricional, no necesitaban nada más. Solo recogerlo cada día y alimentarse de él. Así que entonces, otra vez, el Dios de lo imposible se estaba manifestando una vez más. Yo creo que nosotros como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres que nos llamamos cristianos, necesitamos contar estas historias, hablar, llevar esta narrativa bíblica a otras personas. Hay tantas personas que de repente alguien le puede decir, fíjate, a mí me parece un cuento de hadas, me parecen historias de Hollywood. Pero saben, usted no se preocupe, usted simplemente cumpla
con el mandato de Dios de llevar la palabra, poder narrarle estas historias. Por eso es tan importante que nosotros como hijos e hijas de Dios leamos la Escritura, podamos asimilar estas historias que pueden parecernos historias, pero no es una historia común y corriente. Estamos hablando de vida del pueblo de Dios, de ver cómo Dios se movía en medio de este pueblo. ¿Quiénes escribirán alguna vez algo sobre nosotros? ¿Quiénes escribirán alguna vez algo hablando de cómo Dios se manifestaba en las vidas de personas que vivieron en la era del año 2000 como nosotros? Amados, quisiera que usted vea que esto de la imposibilidad, Dios es un experto en ayudarnos en esto, porque faltaba alimento y el Dios de lo imposible les proveyó, pero luego faltaba otra cosa. Siempre el pueblo de Israel reclamando algo. Quiero invitarle a que vuelva a mover otra vez la página de su Biblia y avance al capítulo 17. Capítulo 17 del libro de Éxodo. Dígame amén cuando lo haya encontrado en su Biblia. Capítulo 17 del libro de Éxodo, por favor. Noten ustedes entonces que dice otra vez hablando de la congregación, que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín. Y no había, ¿qué era lo que no había? Agua. No había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Versículo 2, otra vez, qué interesante. Y altercó el pueblo con Moisés. La verdad que yo no quisiera estar nunca en los pies de Moisés, en los zapatos de Moisés. Qué difícil el liderazgo que le tocó llevar a cabo a Moisés. Así que entonces, noten ustedes que le dijeron a Moisés, danos agua para que bebamos. Interesante. Iban a Moisés, todavía no iban a Dios, todavía no se daban cuenta que era Dios el que estaba operando en todo esto. Todavía estaban poniendo sus ojos en el hombre, en el líder. Y entonces Moisés les dijo, ¿por qué? Y ya, yo creo que aquí ya Moisés ya Moisés está cansado. Ya Moisés tiene unas ganas de sacar un cincho y darles algunos. Y noten ustedes la respuesta de Moisés, ¿por qué altercáis conmigo? Es decir, ustedes vienen a hablar con la persona incorrecta. ¿Por qué tentáis a Jehová? Les dice. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Otra vez, como dicen mis amigos en Michoacán, la burra vuelve al trigo. ¿Sabían ustedes? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, noten ustedes, este es el clamor de un pastor, de un siervo, de un líder, de un hombre que ya no haya qué hacer con este pueblo y va y se presenta en la presencia de Dios, se habrá postrado delante de Dios y le dice, ¿qué haré con este pueblo? La Reina Valera dice, ¿qué haré con este pueblo? En otras palabras, Dios mío, ya no sé qué hacer. Tú los salvaste, les hiciste cruzar el Mar Rojo, tú les diste el maná, los sigues protegiendo. Ya no sé qué hacer, Señor. De aquí a un poco me apedrearán. Noten ustedes, ahora la cosa se revierte un poco y parece ser que el pobre Moisés ahora está sintiendo él los efectos
del temor, del miedo. Si esto sigue así, me van a matar. En cualquier momento me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, y quiero pensar con esa voz llena de calma, llena de amor, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Va a ocurrir algo donde Dios le dice, vas a llevar testigos para lo que va a ocurrir ahora. Y el versículo 6 del capítulo 17 de Éxodo dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Aquí es donde deberíamos de cantar, ¿verdad? La peña de Horeb. No sé cuántos de ustedes se recuerdan ese bello himno. Cristo es la peña de Horeb. Y golpearán la peña y saldrán de ella aguas y golpearás, mejor dicho, la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Y amados míos, qué tremendo es esto, ¿verdad? Otra situación de imposibilidad. ¿Cómo es que va a haber agua en un desierto como ese? Era necesario que ellos llegaran a depender de Dios. Todavía no lo estaban entendiendo. El Dios de lo imposible les estaba acompañando poco a poco. Era como una tarea de discipulado. Así como Jesús, por poquito más de 3 años, estuvo acompañando a los discípulos que se convertirían en sus apóstoles. Ahora entonces nosotros vemos aquí que Dios está acompañando a su pueblo en este discipulado integral para que llegaran al primer punto tan importante, el de tener confianza en Dios. De eso se trataba. Ahora entonces era cuestión simplemente de ver cómo Dios hacía algo así. De una peña, de una roca, empezar a salir agua. Pero tengamos en cuenta esto, no porque había un manantial allí, no, de la roca, sin manantial, sin nada más, simplemente por un puro milagro de Dios. De eso se trata. Lo que era imposible entonces se convertía en posible. Y amados míos, ustedes podrían seguir lectura tras lectura después de lo que yo acabo de leerles y van a encontrar justamente que este Dios de lo imposible se sigue manifestando una y otra vez. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos y hermanas, el Dios de lo imposible se ha manifestado en sus vidas. Yo sé que hay personas aquí que han sido sanadas de repente de un diagnóstico totalmente desfavorable, pero Dios tenía otro plan para ti y en otras circunstancias de tu vida y de la mía. Pero sabes, me gustaría cerrar esta primera parte de esta serie llegando a un momento muy especial del pueblo de Israel, porque los años han pasado y el pueblo de Israel iba madurando poco a poco, iba creciendo, iba entendiendo que Dios, que Yahweh estaba entonces, Jehová era quien los sostenía. Y en el asunto de obedecer a Dios para llegar a la tierra prometida, se encuentran en ese camino muchos, pero muchos años después, más o menos estamos hablando de unos casi 1300 años antes del nacimiento de Cristo, y quiero llevarles a un libro que viene después, Josué. Quiero invitarles a que podamos cerrar nuestro sermón con Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Recuerde, hasta aquí hemos visto
al Dios de la imposibilidad actuando en el nacimiento de Isaac, en el cruce del Mar Rojo, en el maná que caía del cielo, en el agua que emanó de la roca. Y quiero que veamos ahora entonces algo que espero le pueda ayudar a usted para este nuevo año 2026. ¿Encontró usted la palabra en Josué capítulo 6? Amén. Vamos a leer entonces Josué capítulo 6 y quiero invitarles a que leamos desde el verso 16, porque ahora ya no está Moisés. Ya Moisés no es el líder, ya Moisés ha partido, ya ha salido del escenario bíblico. Ahora entonces está Josué, el líder que le ha precedido. Versículo 16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Por qué leo esto? Porque nos encontramos aquí de que este pueblo de Israel, que ya han pasado años, que ya ha tenido que madurar, que ya ha aprendido un poco a conocer a Dios, ahora en obediencia de ir en camino hacia Canaán, encuentran a una ciudad como Jericó que se resiste. Pero lo interesante es que llegan a una ciudad completamente distinta a las otras. Saben, en el año 2002 pude estar en este lugar, gracias a que rescaté algunas de las fotos, y cuando éramos un pequeño grupo de pastores, algunos profesores del seminario, habíamos ido con el equipo del hermano Alberto Motesi, pero había un guía y un arqueólogo, y cuando nos platicaban acerca de todo lo que se tuvo que excavar, porque ustedes saben, cuando hablamos de excavaciones arqueológicas, hay capas que se han ido poniendo una sobre otra. Entonces hay que escarbar y llegar a ciertas profundidades para encontrar diversas edificios o construcciones muy antiguas. Y se hace con mucho tiempo, con mucho cuidado, hasta que corroboran que esa era justamente la Jericó que se relata en la Biblia. Recuerde que los arqueólogos, no piense usted que todos son cristianos, claro que no. Podrá haber algunos, pero casi siempre no lo son. Lo interesante fue de que estábamos allí viendo justamente estas excavaciones y, para asombro de nosotros y de algunos que pudieran ser escépticos, que esto era una realidad. No es un cuento de hadas, no es simplemente una narrativa bíblica y capítulo 6 del libro de Josué. Esto cualquier persona que quiera hacerse el viaje puede hacerlo y encontrar esto. Pero lo más interesante era ver lo que quedaba de que verdaderamente demostraba que eran murallas impresionantes, lo cual justificaba de que lo que hubo arriba montado era algo grande, fuerte. ¿Qué esperaban ellos? ¿La tercera o cuarta guerra mundial? No sabemos, pero lo que sabemos definitivamente que era una ciudad amurallada, sumamente fortificada. No estamos hablando de una pared de esos ladrillos huecos como les llamamos hoy en día, no. Algo muy sólido, sumamente pesado, que habría llevado mucho tiempo ejecutar esas construcciones. Y ahora se conecta esto con la narrativa bíblica, porque entonces Dios le indica a Josué cómo es que van ellos a conquistar esa ciudad, donde solamente una familia, o mejor dicho, una mujer con su familia, entonces quedaría con vida.
Noten ustedes que verso 17 dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema, o sea, maldito, el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces tocaron las bocinas. Esto fue algo impresionante. Este es un pueblo diferente al cual veíamos, estaba yo leyéndoles a ustedes con Moisés. Este pueblo ya ha aprendido a obedecer, ya se ha sometido más a Dios. Y ahora entonces ellos están allí para tocar las bocinas. Y dice luego, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Ahora, noten ustedes, Dios no le está diciendo, miren, ustedes van a agarrar cartuchos de dinamita, y todavía los chinos parece que no habían descubierto esto en aquellos días, y van a dinamitar las paredes, o van a tirarles una bomba, o van a ir con hombres grandes, fuertes y ver qué hacen para tirar abajo esas murallas. Nada de eso, absoluta. Ellos no tenían que tocar el muro ni con un dedo. Dios se iba a encargar. Dios se encargó de abrir el Mar Rojo sin que nadie tuviera que hacer nada. Simplemente Moisés obedeció a Dios con su vara. Nadie hizo nada para que brotara el maná. Dios proveyó el maná del cielo. Dios proveyó el agua también en esa peña. Simplemente el toque de Moisés, pero Dios proveyendo. Dios es el que había provisto de sus mensajeros para que Abraham y Sarai concibieran. Ahora este es el pueblo de Abraham. Este es el pueblo que ha entendido a Abraham como su patriarca, el padre de la fe. Y aquí está la cosa. Ahora ellos tenían que actuar en fe, no ponerse a decir, ¿cómo, Moisés? Danos palos, danos piedras y vamos a ti. No, ellos solamente, los sacerdotes, tocarían esas trompetas y lo que el resto entonces del ejército del pueblo de Israel haría es un grito unísono, todos juntos, en el mismo momento. Esto habla de unidad también. Se tenían que poner de acuerdo. Al sonar las bocinas, todo el pueblo entonces gritó. Pero a todo esto, no nos olvidemos que durante los otros 6 días anteriores, el pueblo había estado marchando alrededor de las murallas de Jericó, uno y otro día. ¿Qué será lo que le dirían el rey, los soldados y otras personas desde aquellas murallas? ¿Qué les dirían? A ver ustedes, bola de locos. ¿Qué les dirían? ¿Qué sería el insulto, la palabra más suave? Verlos caminar alrededor, simplemente haciendo obediencia a Dios, tocando trompetas y haciendo eso. De locos sería lo mínimo que les dirían, ¿no? Se matarían de la risa, le tirarían alguna piedra, quién sabe. Y todos burlándose. Qué interesante, no tienen un Dios que los pueda ayudar, tienen que hacer esto. ¿Saben ustedes que entonces dice que cuando sonó las bocinas y cuando gritó el pueblo, dice el versículo 20, y el muro se derrumbó? Así de sencillo.
y el muro se derrumbó. Todo se vino abajo para que ellos pudieran entrar y conquistar esa ciudad. Y amados míos, seguramente algunos que estaban con Josué, cuando llegaron y ven a Jericó, que no es la Jericó que a mí me tocó ver, porque ellos verían unos muros impresionantes. Y ellos dirían, Dios mío. Pero ahora ya estaban confiados. Ahora ya habían madurado en su fe. Ahora ya no van a Josué a decirle, Josué, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo que toquemos bocinas? ¿Cómo que gritemos? ¿Se dan cuenta ustedes? Que aquella generación iba sobre Moisés para todo. Esta generación ya ha madurado. No les voy a decir que están en la cima de su madurez, porque vendrían acontecimientos más adelante que nos demostrarían algunos problemillas allí. Pero aquí este pueblo entonces está confiando ya ahora en Dios. Los muros son muy grandes, la ciudad es enorme, aquellos allá en los bordes de esos muros se burlarían de ellos. Pero ellos estaban ahora sí creyendo en este Dios, donde parecía imposible. Probablemente algún otro grupo le dirían, israelitas, ustedes están locos. Nadie jamás pudo entrar a Jericó. Nadie puede vencer esa ciudad con esa fortaleza. Pero ahora ellos han sido preparados. Han sido discipulados en el desierto. Y ahora tuvieron que aprender a creerle a Dios. Entonces no van sobre Josué, sino que obedecen a Dios, tocan bocina, gritan y los muros se vinieron abajo. Hermanos y hermanas, probablemente a todos los que me están escuchando, puede ser que algunos muros se presenten delante de ti este año. O de repente ya has pensado en algunas cosas difíciles que vienen este año. Te pusiste a escribir cosas que vas a hacer, empezaste a calcular y dices, wow, esto está difícil. De repente sabes que necesitas prepararte. Los jóvenes que están estudiando, vienen etapas desafiantes de preparación. Tal vez en tu trabajo, etapas también en las cuales necesitas avanzar, pero un compañero de trabajo de repente te dice, no hagas eso, nadie lo ha hecho, eso es imposible, y menos tú, que siempre nunca falta el aguafiestas, ¿verdad? El asunto es que si nos basamos en cada una de las historias bíblicas que hemos estado leyendo, cada pedacito, ¿cómo lo podemos incorporar a nuestras vidas y creer en este Dios de lo imposible? Sea lo que sea que se te hace imposible este año, cualquiera de las cosas, recuerda, tu Dios es un especialista en vencer lo imposible. Tu Dios te llevará a cruzar el Mar Rojo. Tu Dios te dará ese alimento y esa agua que tú necesitas. Tu Dios te llevará a confrontar esas grandes fortalezas que de repente estás viendo delante de ti y de repente piensas que no puedes hacer nada. ¿Sabes? Simplemente acepta que Dios es Dios y que lo único que a ti te toca hacer es confiar en Él. No vas a tener que tocar de repente ese muro ni con un dedo, ¿verdad? Dios va a estar proveyendo, pero es necesario que le creas con todo tu corazón, que tengas una fe genuina en Él, no una fe del diente al labio, no, me refiero a tener la total seguridad de que esto es así.
porque Dios es el que libra tus batallas. No lo hagas con tu fuerza, porque te vas a cansar. No lo hagas simplemente con tu alto nivel de inteligencia, de conocimiento, porque en algún momento te va a fallar. Deja que Dios vaya por delante. Créele. Y aunque todo parezca imposible, sigue esperando en Él. Moisés no vio todo ese resultado. Podría yo hablarle ahora tal vez a alguno de los pastores que nos estén escuchando y líderes, cuántos alguna vez se han presentado delante de Dios a decirle: Dios mío, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Tal vez tú te preguntarás: ¿qué voy a hacer con mi familia? De repente tú ves que tu familia todavía no capta, no entiende, no obedece a Dios, estás luchando con eso. Tal vez eres un líder o una líder en algún ministerio y ves que todavía las personas en tu ministerio no han aprendido a confiar en Dios. No te canses, sigue adelante, persevera como lo hizo Moisés. Seguramente el Señor te proveerá de un Josué que también seguirá con ese trabajo. Y deja que ese espíritu de madurez, de confianza, vaya creciendo hasta poder llegar a creer que Dios va por delante. No fue la fuerza del sonido de las bocinas, no se vayan a confundir. No fue el gran grito de aquella gente. Ellos tenían que obedecer nada más. Las murallas las derribó el Señor. Entonces, deja que tus murallas las derribe el Señor. Les invito a orar. Padre amado, nos unimos con nuestros amigos y amigas allí en las redes sociales y nuestros hermanos que están aquí también para clamar a ti, tú que eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios que derriba todas las murallas que se puedan llevar a cabo. Padre amado, te suplicamos que nos permitas en este proceso crecer, madurar, confiar cada día más en ti y tener la total seguridad de que tú eres el Dios que lleva adelante las batallas. Tú eres el Dios que tira abajo las murallas delante de nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y clamamos que en esta iglesia podamos confiar cada día más en que tú eres el Dios que derriba toda fortaleza. En el nombre de quien vive y reina para siempre, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dios les bendiga a nuestros queridos hermanos y hermanas que han estado con nosotros el día de hoy. Y recuerden, el próximo viernes les esperamos aquí a las 7 en punto de la noche. Amados míos, hoy vamos